Buenos días. En esta oportunidad, el que habla, Marcos Ángel Ñevincopa Flores, jefe de servicio de infectología del Hospital 2 de Mayo y también médico del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad de San Marcos. Voy a tener el gusto de hablar con ustedes sobre lo que son las parasitosis intestinales, porque es un tema de mucha prevalencia en nuestro país y también es un tema que a veces está olvidado por la población en grande. Y lo vamos a ir recordando de acuerdo a la descripción que haga de los principales parásitos. Por el tiempo que nos dan, las parasitosis intestinales es de una amplia variedad en nuestro país y varias especies de parásitos. Pero lo importante es de que tengamos conocimientos bastante objetivos en lo que los principales parásitos en el Perú, conocer la forma cómo se transmiten ellos, quiénes son la población vulnerable a los parásitos, reconocer algunos de los síntomas más frecuentes en las personas parasitadas y conocer cómo tratar o qué medidas preventivas se pueden adoptar para ello. Pero lo más interesante es conocer que en el Perú vamos a tener a los parásitos más frecuentes, sobre todo a los protozoarios. Como ustedes saben, los protozoarios son unicelulares, son microscópicos y se transmiten, generalmente es por contaminación fecal de alimentos y de agua de bebida. Entre los protozoarios patógenos en el Perú, principalmente tenemos la Giardia lamblia, que se va a encontrar en la costa, en la sierra y en la selva, pero principalmente en la costa. La entamoeba histolítica tiene una frecuencia un poco más baja en la costa, pero podemos verlo en la sierra y también en la selva. Recordemos que entamoeba histolítica va a producir los cuadros de disentería. Y tenemos otro protozoario patógeno, que es una enfermedad zoonótica, que es la balantidiasis por el Balantidium coli, y que esto está más relacionado a crianza de cerdos, no es tan frecuente. Por lo tanto, vamos a hablar de estos dos parásitos, que son protozoarios intestinales. Los otros parásitos es bastante numerosos, que son los gusanos redondos o nemátodes. De estos nemátodes vamos a tener a los más importantes en la selva alta, selva baja, en la sierra y en la costa también, pero en menor prevalencia, porque las condiciones de la selva permiten a que el Ascaris lumbricoides y el tricocéfalo dispar sean las parasitosis más importantes en zona de selva alta y selva baja. Y tenemos el otro, el Enterobius vermicularis, sí es universal, eso se da en sierra, selva y costa, principalmente en la costa. Y tenemos otros dos nemátodes que son muy importantes, que lamentablemente por el tiempo no podemos mencionarlo, pero podemos decir que las uncinarias, tanto Necator americanos y también el Strongyloides stercoralis, son nemátodes importantes. Las uncinarias, porque ellos van a producir anemia. El importante en las personas afectadas y que pueden llevar a anemias muy graves. El Strongyloides stercoralis, porque también da enfermedades sistémicas y graves, y Strongyloides stercoralis puede ser muy grave en pacientes con SIDA. Es importante mencionar que tanto uncinarias como el Strongyloides stercoralis es muy frecuente en zonas de selva alta y selva baja, y lo importante es que ellos se transmiten principalmente por el suelo, cuando se caminan descalzo o tenemos la oportunidad de echarnos en tierras húmedas, en los famosos lagunas de la selva
o en los ríos, ahí es donde uno puede adquirir a través de la piel uncinarias y estrongiloides estercorales. Casi todos los parásitos van a producir anemia, ¿no? Entonces, de ahí viene la importancia del estudio, no solo de los protozoarios, que también pueden llevar anemia, los nemátodes también son causa importante. Últimamente estamos escuchando en los políticos, sobre todo, vamos a combatir la anemia, pero no saben que la anemia principalmente es por la presencia intestinal de estos agentes, tanto los protozoarios como los nemátodes en el intestino. Por lo tanto, el tratamiento que con solo dar hierro o algún suplemento no va a curar la anemia, si es que no desaparecemos a los parásitos que producen la anemia. La Taenia solium, las tenias o gusanos planos, que tienen un ciclo biológico bastante complejo porque requiere de un hospedero definitivo que es el hombre y el hospedero intermediario que en el caso de Taenia solium es el cerdo. Tiene mucha importancia porque el cerdo hace lo que se llama la cisticercosis. El cisticerco ingerido por el humano va a desarrollar la tenia. El humano que ingiere cisticercos de carne mal cocida de cerdo va a adquirir la enfermedad de tenia. El hecho de tener un individuo, una tenia, es sumamente peligroso porque estas tenias van a producir huevos que salen con las heces del hombre y al salir con las heces del hombre puede contaminar a la misma persona al no tener una adecuada higiene o a su entorno. Por eso es peligroso porque la ingesta humana de huevos de Taenia solium van a determinar que se dé la cisticercosis cerebral o en otros órganos de la persona. Tampoco llegamos hasta ahí nomás porque el tiempo no nos va a dar para poder hablar específicamente de cada uno de ellos. Los protozoarios patógenos tenemos al Balantidium coli y también es el trofozoito y el trofozoito de Entamoeba histolítica y el trofozoito de Giardia lamblia. Como dije antes, los más frecuentes son Entamoeba histolítica y Giardia lamblia. Entamoeba histolítica se hace el diagnóstico a través de los quistes, que son las formas como ellos pueden sobrevivir al medio ambiente. En cambio, los trofozoitos, tanto de Entamoeba histolítica como de Giardia lamblia, no van a sobrevivir el medio ambiente. Son las formas quísticas, que son las formas de transmisión para las personas. Después de haber hecho esta introducción, vamos a ver algo sobre Giardia lamblia. Giardia lamblia tiene importancia porque es una parasitosis que afecta en todo el mundo. Obviamente que las condiciones que facilitan su transmisión va a ser en poblaciones de países que estamos en proceso de desarrollo. Y en países altamente desarrollados, industrializados, esta enfermedad no es mucho. Es producida la giardiosis por la Giardia lamblia, ¿no? Y que sus principales cuadros de síntomas pueden ser diarreas, que pueden ser muy intensas, agudas o de tipo crónico. Es una protozoosis, como dije, muy frecuente, está dentro de las enfermedades descuidadas, ¿no? Entonces, y por lo cual la importancia que tiene este parásito. Como dije, la Giardia lamblia tiene dos estadios. El estadio de trofozoito, que se va a encontrar principalmente, su ubicación es el duodeno y el yeyuno proximal. El trofozoito se enquista cuando las condiciones de su presencia en duodeno no son adecuadas para su sobrevivencia, se enquistan y salen con las heces. Pero un paciente con diarrea también puede eliminar en sus heces al quiste y a la Giardia lamblia como trofozoito. Pero el trofozoito no sobrevive
al medio ambiente externo, mientras que los quistes sí pueden soportar incluso la desecación hasta por 21 días. Las heces que elimina este individuo, contaminados con quistes de Giardia lamblia, pueden llegar a contaminar a los alimentos, aguas, bebidas, ¿no?, frutas y principalmente verduras, ¿no? Entonces esa es la forma de cómo contaminados los alimentos del hombre, verduras o frutas de tallo corto, van a ingerir el hombre y va a ser la forma de infección. Entonces es un mecanismo de transmisión bastante cuasi directo, ¿no?, entre la eliminación de heces, las heces que son contaminadas a los alimentos o al agua, porque muchas veces el agua puede, estos quistes, sobrevivir a la cloración y de esta manera ingerir alimentos contaminados con quistes de Giardia lamblia ingeridas se van a liberar en el estómago, ya que hay un hecho bastante interesante que también ocurre con la entamoeba histolítica. La acidez gástrica es protectora contra la infección de Giardia y entamoeba histolítica y otras bacterias también. Cuando la acidez gástrica es baja, es que la posibilidad de infección por estos agentes parasitarios o bacterianos puede darse. Ahí tenemos a la Giardia lamblia, el protozoario que vive en el duodeno y ayuno proximal. Es muy característico, ¿no? Pocas veces se encuentra en un examen de heces, a menos que el paciente esté con diarreas muy intensas. El diagnóstico se hace en la observación directa con Lugol, observando los típicos quistes de Giardia lamblia. La giardiosis, vean, la transmisión y los factores que condicionan esta transmisión es muy similar para entamoeba histolítica. Por lo tanto, esto que vamos a hablar para Giardia también se puede extrapolar para entamoeba histolítica, ¿no? ¿Qué facilita la transmisión? ¿No? Las aguas contaminadas con heces humanas, de hecho, ¿no? Estas aguas contaminadas pueden servir de regadío muchas veces para las verduras, las frutas de tallo corto, y ahí es donde los quistes se van a impregnar y luego regresan a nuestros domicilios, bueno, en estas verduras, en alimentos, no legumbres, frutas crudas, contaminadas con quistes. Y podemos tener esa oportunidad de infectarnos. Por supuesto que en trabajos de investigación, buscando quistes de Giardia u otros parásitos, se han encontrado en las verduras que venden los grandes supermercados y también en las verduras que venden los mercados comunes en Lima. Otro factor para la transmisión son los manipuladores de alimentos que son portadores asintomáticos de Giardia lamblia. Y de hecho que sí es importantísimo, pues, porque si son manipuladores de alimentos en algún momento tienen que ir al baño y en esas condiciones los quistes pueden adherirse a la mano y de la mano pasar a los alimentos que los chefs o sus ayudantes que puedan ser portadores asintomáticos de Giardia lamblia lo van a pasar a los alimentos que uno ingiere, ¿no? Igualmente, la hacinación de individuos, ¿no?, que comparten, por ejemplo, en hacinamiento que pueden haber en colegios, en los nidos, orfelinatos, prisiones, asilos, clínicas psiquiátricas, etcétera. Entonces, estar cerca al hombre, darse la mano, ir al baño, regresar del baño sin lavarse la mano, va a hacer que los quistes y huevos de los parásitos se transmitan. Y entonces, acá dentro de las medidas preventivas, sacando de esto conclusión, es que el lavado de las manos antes y después de ir al baño es importantísimo y no debemos olvidarnos. ¿Y cómo es que es una transmisión sexual? Tanto Giardia lamblia, entamoeba histolítica, enterobius vermicularis, blastocystis hominis, se transmiten. ¿Por qué? Porque al salir con las heces, los quistes o huevos de estos parásitos, ¿no?, contaminan la zona perianal principalmente,
Y luego aquellas personas que practican las formas de sexo oral pueden infectarse fácilmente. Hecho que se ha determinado por estudios que se hace en lugares donde existen personas que hacen sexo oral, presentan tasas más altas de infección por estos parásitos. Obviamente, el rol de los artrópodos es importantísimo, ¿no? Las cucarachas, moscas, que son pues parásitos o artrópodos que transmiten de forma mecánica, ¿no? O ingieren también, porque los artrópodos como las moscas o las cucarachas pueden ingerir heces humanas y ahí ingerir huevos. Estos huevos no se van a transformar, lógicamente, en los artrópodos, pero estos huevos pueden ser eliminados en los platos, en las cocinas durante la noche y diseminan pues en sus deyecciones o regurgitaciones a los huevos o quistes, ¿no?, de estos parásitos en los utensilios o lugares o instrumentos donde sirven para la alimentación del hombre. La contaminación de ríos por Giardia lamblia es importante desde reservorios de animales parasitados, porque la Giardia lamblia sí es una zoonosis. Entonces, las nutrias, animales acuáticos pueden tener, mamíferos acuáticos tener a la Giardia lamblia, ellos hacen sus deposiciones ahí cerca al agua y entonces los reservorios de agua pueden tener quistes de Giardia lamblia. ¿Cuál es la importancia de Giardia lamblia? El trofozoito que se adhiere a la mucosa intestinal en el duodeno, en un sitio importante donde la absorción de los micronutrientes es muy importante, el trofozoito tiene lo que se llama el disco suctorio en la parte ventral del parásito. Con ese disco suctorio se adhiere a toda la pared intestinal del duodeno, desarrollándole una barrera mecánica que va a impedir la absorción de vitaminas liposolubles. Entonces, A, D, E, K, ácidos gráficos, vitamina B12, ácido fólico, no se absorben. Por lo tanto, al no ser absorbidas, estos micronutrientes van a constituir parte de las heces y van a desarrollar lo que se llama la diarrea esteatorreica. Pero el disco suctorio, más la acción de estos antígenos que tiene giardina, actina, miosina, tropomiosina y vinculina, van a actuar lesionando las vellosidades intestinales, produciendo atrofia focal o total y contribuyen a la menor absorción, ¿no?, de estos micronutrientes y contribuyen a la diarrea esteatorreica y otras cosas que vamos a ver luego. También la presencia de Giardia incrementa la proliferación de bacterias y estas bacterias indirectamente también van a producir inflamación, lesionando las vellosidades intestinales. Como dije, la cloridia gástrica, drogas como la cimetidina, ranitidina, omeprazol, etcétera, van a hacer que se produzcan infecciones severas, ¿no? Al igual lo que se produce en los pacientes inmunodeprimidos. Y acá quiero aprovechar que para Giardia lamblia, para entamoeba y para otros parásitos, la prevalencia no se incrementa en los pacientes con SIDA, por ejemplo. La prevalencia es muy similar en pacientes con SIDA y la población en general. Lo que sí va a ocurrir es de que en pacientes con SIDA o inmunodeprimidos por otras razones, la infección por Giardia, la infección por entamoeba histolítica va a producir cuadros más severos de enfermedad. El rol de la inmunoglobulina A secretoria, que se produce por la presencia de Giardia y otros parásitos, también es importante. Personas que desarrollan una buena secreción de inmunoglobulina A, esta interfiere en la adherencia del parásito al epitelio intestinal y por lo tanto el parásito se va a ir con las heces y la infección va a ser menos severa. O sea, estaríamos diciendo que la inmunoglobulina A secretora es protectora para la infección por estos parásitos. En el cuadro clínico de giardiasis, lo que hemos observado, la mayoría de pacientes son asintomáticos.
Sin embargo, algunos van a tener cuadros de diarrea de manera aguda, sobre todo aquellos que no estuvieron infectados por giardia y no tienen una buena respuesta inmunológica para protegerse, produciendo cuadros graves, ¿no?, de diarrea brusca, grave, con diarreas semilíquidas o líquidas, pero malolientes a efectos de la esteatorrea, ¿no? Y que eso es lo característico, ¿no? Además se va a agregar flatulencia, náuseas y vómitos, dolor abdominal alto a la altura más o menos del duodeno, con malestar general. Si el paciente continúa así, el paciente puede autolimitar estas manifestaciones clínicas yendo a una forma asintomática o si no continuar por meses en la forma aguda y que va a llevar a mala absorción y desnutrición. Lógicamente desnutrición acompañado de anemia. Este es el cuadro más grave en relación a Giardia lamblia. Las deposiciones son líquidas y malolientes, no son con sangre ni tienen moco. Disculpen. Y otras formas son aquellos pacientes que tienen una forma subaguda y crónica, con síntomas persistentes o recurrentes. Son esos pacientes que dicen, estoy mal del estómago, quiero ir al baño, van al baño, hacen una deposición semilíquida y luego maloliente y posteriormente pueden hacer estreñimiento. O sea, cursan entre estreñidos y cuadros de diarrea, pero no muy sintomáticas como en las formas agudas. De ahí lo continúas, pues. ¿Ya? Porque, no sé, la agüita necesito. Que me pase. Ahí lo continúas. Pues. Sí, no hay problema, ahí se corta, sí, editamos. En edición en esto estoy ya, en infección aguda y subaguda crónica, eso voy a continuar, ¿ya? Ahorita me pasa. No está Marta, pues si no. Bueno, y ahora sí. En infecciones subagudas o crónicas, ¿no?, los síntomas son persistentes, recurrentes, generalmente cursan de leve a moderada, no son diarreas muy agresivas. Es el paciente que se va a quejar de que está mal del estómago y que se repite desarrollando cuadros de diarrea y intercalando con cuadros de estreñimiento. En estos casos, siempre las diarreas van a ser malolientes, líquidas, amarillentas, a veces espumosas, ¿no? Y hay flatulencia. Por eso que en los flatulentos hay que buscarle giardia lamblia. Y también aquellos que tuvieron cuadros de giardia posterior al cuadro de giardia van a tener intolerancia a la lactosa por giardia. O sea, van a tomar leche de vaca y se les va a venir la diarrea. ¿Cómo se hace el diagnóstico de giardia? Es bien simple. Un examen seriado directo de heces o métodos de concentración. Pero realmente un simple examen directo con Lugol nos permite hacer el diagnóstico. También puede ayudarnos a hacer la prueba del hilo o aspiración duodenal, o sea, la cuerda encapsulada de tal manera estéril, y la punta del hilo va a llegar hasta el duodeno. Después de 4 o 5 horas se extrae esta cuerda y podemos observar ahí la presencia incluso de formas de trofozoito o quistes. Algunas veces se hace el diagnóstico por biopsia del intestino delgado o por endoscopía. También la serología puede ser de ayuda, pero generalmente no lo usamos.
reacción inmunofluorescencia indirecta, ELISA, reacción de hemaglutinación contra inmunoelectroforesis y obviamente el PCR, cuya sensibilidad es bastante alta. Lamentablemente en el tratamiento hay muchos productos que en el Perú no existen, pero a lo que existen tenemos el metronidazol y la nitazoxanida que hay en nuestro medio. Pueden usarse también tinidazol, albendazol, paramomicina, furazolidona principalmente en niños, ¿no? Quinacrina. Pero como digo, estos productos no lo vamos a encontrar. Tinidazol capaz, no, pero entonces sepamos aprovechar el tratamiento utilizando adecuadamente bien el metronidazol, que se puede dar 250 miligramos cada 8 horas por 5 días, ¿no? O la nitazoxanida, 500 miligramos cada 12 horas por 3 días, es suficiente. Las medidas de prevención, contrarrestando todos aquellos que hemos mencionado. Buenas condiciones higiénico-sanitarias, no lavar adecuadamente las verduras, lavado de manos antes y después de defecar, y aquellos que hacen sexo oral, no hacerlas, en fin. Luego de Giardia lamblia, que es frecuente en nuestro país, viene la entameba histolítica. La entameba histolítica es la cuarta enfermedad, causa de enfermedad en México. Y en México por las malas condiciones, no tanto malas condiciones higiénico-sanitarias, sino que México le falta agua, no tiene agua. Entonces, y para una población tan enorme de 35 millones, la Ciudad de México, entonces las aguas servidas son las que sirven para regar sus jardines, etc. Entonces, en esas condiciones es donde México tiene una alta prevalencia. En el Perú tenemos ciudades como Piura, Ica, Arequipa, algunas ciudades de la selva y Lima con una muy baja prevalencia. De hecho, que tiene que ver los aspectos de condiciones sanitarias. La amebiasis es causada principalmente por la entameba histolítica, ¿no? La entameba histolítica es una ameba cuyos trofozoitos van a medir de 20 a 40 micras. Estos trofozoitos están en la luz y criptas de la mucosa del intestino grueso, pueden invadir la mucosa, hígado y otros órganos como metástasis. Sus quistes, igual, estos trofozoitos, al no encontrar condiciones adecuadas en la mucosa del intestino grueso, se enquistan y salen con las heces. Son de menor tamaño, ¿no? 10 a 14 micras, se hacen infecciosas en pocas horas en el medio ambiente y tienen de 1 a 4 núcleos. Es importante esto de 1 a 4 núcleos porque la entameba coli, que es muy parecido, tanto trofozoito como quistes, podrían llevarnos a un diagnóstico equivocado. Pero la entameba coli tiene más de 4 núcleos que nos permite hacer el quiste, que nos permite hacer el diagnóstico rápidamente. Al ser ingeridos los quistes, que es la forma infecciosa, se liberan en el intestino delgado, ¿no? Y de los 4 núcleos salen 4 amébulas. Estas se multiplican por fisión binaria, dando 8 amebas. ¿Qué quiere decir? Porque por cada quiste tetranucleado ingerido se van a producir 8 amebas que van a ir hacia el colon. Entonces, tenemos los quistes de entameba histolítica característicos y los trofozoitos que pueden adoptar diversas formas de acuerdo a sus expansiones citoplásmicas en forma de pseudópodos, que es la forma como ellos se movilizan. En un momento tienen una forma, luego se extienden. Ya las características de reconocimiento es bastante fácil en ellos. Y en entameba histolítica el reconocimiento se hace por la presencia de solo hasta 4 núcleos. Pueden tener un solo núcleo o hasta 2 núcleos. Nos indica que es entameba histolítica. Recordemos en este caso la variedad dispar de entameba histolítica. La variedad dispar de entameba histolítica son formas no patógenas de entameba histolítica que se encuentran tanto sus trofozoitos y sus quistes en el intestino grueso, pero en la luz del intestino grueso.
no invaden a los tejidos. Las formas patógenas de entamoeba histolítica que se reconocen porque ellos fagocitan eritrocitos y también producen enzimas destructivas de tejidos, entonces ellos son muy invasivas y patógenas. Pero recordemos que la entamoeba histolítica variedad no patógena, dispar, eventualmente puede hacerse patógena. Por lo tanto, la forma de entamoeba histolítica dispar también debe recibir tratamiento. El ciclo biológico es parecido a la Giardia lamblia, es la ingestión de agua de bebida o alimentos contaminados, o a veces directamente, porque recuerden que rápidamente se transforman en quistes maduros, tetranucleados, incluso en la zona perianal, donde las heces siempre se quedan, ¿no? Entonces, esto ya se hace una infección directa y puede haber incluso autoinfestación, pero también va a haber infección por contaminación de alimentos y agua de bebida contaminados con heces. Igual se liberan en el estómago por condiciones de acloridia, cloridia baja, etcétera. Se producen por cada quiste ingerido, se van a producir 8 amebas que se van a ir hacia el colon. Las formas invasivas, las formas patógenas, van hacia la circulación portal y por vía hemática van a pasar hacia el hígado produciendo abscesos hepáticos amebianos. Pueden ir al pulmón produciendo también igual abscesos pulmonares o abscesos cerebrales por entamoeba histolítica. Esa es la importancia, a diferencia de Giardia lamblia, y principalmente es el absceso hepático amebiano el que se va a producir, ¿no?, por acción de este agente patógeno por sus trofozoitos. Los trofozoitos que no encuentran condiciones de oxígeno, alimentación con bacterias, pH inadecuado, ellos se enquistan y salen con las heces al medio ambiente. Pueden también salir trofozoitos en heces diarreicas, pero los trofozoitos no van a sobrevivir en un medio ambiente externo. Los quistes sí tienen su capa protectora que los va a proteger del ambiente y da oportunidad a que contaminen agua de bebida o los alimentos del hombre. En algunos casos pueden sobrevivir a la cloración. Entonces, este es el ciclo biológico, el mecanismo de transmisión es la ingestión de quistes tetranucleados. Las condiciones epidemiológicas de lo que mencionamos para Giardia lamblia son muy similares también para este agente patógeno. El rol de los manipuladores de alimentos, ¿no?, aquellos que no se lavan bien las manos, como dije, es importante, y condiciones de hacinamiento, orfelinatos, igual, es también de transmisión sexual en lo que es sexo oral, aunque también acá se menciona que el sexo penetrativo podría ser transmitido, sobre todo para aquellas personas, por ejemplo, donde puede haber contaminación del pene con las trofozoitos y ser estas inoculadas si se hace sexo anal hacia el ano o también hacia la vagina. Y recuerden también igual el rol de los artrópodos y vectores mecánicos muy similar a lo que hablamos por Giardia lamblia. A diferencia de la Giardia lamblia, donde la patogenia estaba dada por el disco suctorio que se adhería a la mucosa intestinal, acá la patogenia es diferente. Es por la capacidad invasora, ¿no?, de los trofozoitos patógenos, ¿no?, simodemas patógenos, ¿no?, que está relacionado, como dije, a eritrofagocitosis o a la producción de enzimas líticas como lisosomas, amebóporo, colagenasa, lecitina, cisteína, proteinasa, fosfolipasa, etc. Todos ellos van a contribuir a la afectación y a las lesiones en la mucosa intestinal que va a llevar a la perforación, como vamos a ver luego. La asociación, como dije, en el intestino con bacterias
contribuye a la patogenia, porque las amebas se alimentan de bacterias. pH neutro o alcalino también contribuye. Una presión de oxígeno bajo en el colon también contribuye, y pacientes desnutridos obviamente. Por lo que la desnutrición, el uso de corticoides, infección por VIH, mujeres embarazadas y puerpéricas, en ellos aumenta la gravedad de la infección, no la tasa de infección. Vean, por ejemplo, la variedad dispar generalmente se encuentra en las criptas de la mucosa intestinal sin producir mayor problema. En cambio, las formas patógenas sí ya pueden producir invasión de la mucosa intestinal en diversos grados, ¿no? Desde muy leves o aquellas que llegan hasta la muscular y mucosa, ¿no? O ya por condiciones más agresivas comienzan a destruir estos tejidos y llegando a producir incluso ya apertura hacia la cavidad peritoneal en formas realmente muy agresivas, ¿no? y a veces fulminantes, dependiendo de la virulencia. Vean la forma de las úlceras en botella, ¿no? Que es característico en esta parasitosis. Erosiones superficiales de las mucosas, ¿no? Las úlceras en botella, que en algunas formas pueden confluir en botellón, no está produciendo la destrucción, y en la periferia vamos a encontrar gran cantidad de trofozoitos de tipo patógeno, ¿no? Y en estas condiciones es de que acá pueden haber solo cuadros de colitis o cuadros de hemorragia, y cuando ya hubo perforación, la peritonitis. De acuerdo a la patogenia, como vamos a ver acá, dice la localización de las amebas, de los trofozoitos patógenos de entameba histolítica. Si solamente se da en el ciego, vamos a tener las características de diarreas disenteriformes, ¿no? Leves, ¿no? A veces con sangre, pero hay fatiga, flatulencia, náuseas y dolor abdominal. En la clásica disentería mediana, que se afecta recto y sigmoides, el paciente ya está mal, hay cefalea, náuseas, fiebre, dolor abdominal intenso, tenesmo, ¿no? O sea, dolor, ¿no? Las heces pueden ser semiformes, líquidas, y tienen abundante sangre y moco, ¿no? Y varias deposiciones al día, de a poquitos, con dolor, con pujo y tenesmo. Cuando se afecta todo el colon es más grave, obviamente. Si todo el colon está afectado, vamos a tener la disentería mediana fulminante. El paciente está con fiebre, malestar, deshidratado, en shock. Puede haber dolor intenso, tenesmo constante. Las evacuaciones son muy intensas, más de 20 evacuaciones por día. Estas heces son líquidas y con sangre, o a veces solo sangre también, porque se está afectando pues toda la mucosa. Son formas a veces fulminantes y hasta mortales. Esto hay que tener en cuenta por la gravedad. Cuanto más grave, más tóxico es el paciente, tener en cuenta que la posibilidad de una disentería mediana fulminante se esté dando. Aquellos pacientes que tienen una buena respuesta inmunológica a la presencia de las amebas, de los trofozoitos, que pueden estar ubicados en ciego y colon ascendente, van a desarrollar unas formas granulomatosas en defensa de la presencia de estos trofozoitos, de tal manera que los tejidos de colon van a producir una forma de tumor protegiéndose de la acción de los trofozoitos, produciendo esta lesión granulomatosa llamada ameboma, y que vamos a encontrarlo con una palpación, ¿no? Una masa palpable en la zona del flanco derecho, y que va a tener además dolor. En estos casos es importante poder hacer de que se está produciendo el ameboma. ¿Por qué? Porque los pacientes tendrán disentería y estar haciendo deposiciones con diarrea y moco y sangre. Eso es importante entonces.
En el cuadro clínico también podemos tener la tifoapendicitis si se afecta el ciego y apéndice, simulando una apendicitis aguda. Y las amebiasis cutánea, anal, perineal, vulvar, vaginal, genital, etcétera, ¿no? De la pared abdominal, en la región de pañal, en caso de niños que están con el pañal que no se les cambia, con la piel macerada, también puede prender la amebiasis cutánea. Y transmisión sexual, que ya lo hemos mencionado. Es importante en caso de entamoeba histolítica hacer el diagnóstico diferencial con shigellosis, colitis ulcerativas, enfermedad de Crohn, balantidiasis aguda, tricocefalosis, neoplasias. De los parásitos, la balantidiasis aguda, recuerden que el Balantidium Balantidium coli es un protozoario de los cerdos que también pueden afectar al hombre y que con sus cilios, y además es un protozoario grande, el trofocito mide más de 150 a 200 micras y sus cilios, y también producen enzimas, puede producir lesiones más abiertas que en el caso de entamoeba histolítica y también da deposiciones con diarrea y moco, con pujo y tenesmo. Tricocéfalo dispar, que es el Trichuris trichiura, ¿no? Este parásito nematode tiene una forma aguzada en su parte anterior y que esta se enhebra a la mucosa del colon, inflamándola, y por lo tanto también puede producir diarreas de tipo disenteriforme, ¿no? El diagnóstico característico de los huevos de Trichuris trichiura nos hará hacer que el diagnóstico se dé fácilmente. El diagnóstico de amebiasis intestinal, examen directo de heces, coproparasitológico de concentración en diversos métodos que existe, raspado desde las úlceras para ver los trofozoitos, biopsia de las úlceras también con la misma intención, antígeno de diversas muestras o PCR de diversas muestras nos ayudarán a hacer el diagnóstico. En casos también puede ayudarnos la hemaglutinación indirecta, el test de látex, el test de ELISA, coproantígeno mediante ELISA, inmunofluorescencia indirectamente. Sobre todo esto se hace positivo en formas invasivas de amebiasis agresivas o patógenas. Recordemos que la amebiasis también puede dar formas extraintestinales, produciendo abscesos hepáticos, abscesos pulmonares, o también en el riñón y el vaso. Abscesos, cuando es por forma hemática, en cualquier lugar. La diseminación hemática va a llevar a cualquier parte del organismo. Ya la amebiasis cutánea hemos hablado. Recordar nomás que amebiasis hepática es importante pensar en un paciente que tuvo disentería y que luego tiene problemas de dolor a nivel de hipocondrio derecho, con una tumefacción del hipocondrio derecho, dolor abdominal. Por lo tanto, es importante hacer el examen físico. Acá sí ya vamos a encontrar leucocitosis, pruebas hepáticas alteradas pero no específicas. Nos puede ayudar la tomografía, la punción hepática, ¿no? Donde podemos encontrar este líquido achocolatado, que no es más que tejido hepático necrosado, etcétera. La serología es importantísimo acá. A veces no encontramos al parásito en heces, pero tenemos sospecha de que puede haber tenido o tener un absceso hepático mediano si encontramos que en el suero, la ELISA o la inmunoelectroforesis, etcétera, están positivas, nos hacen altamente sospechosos de que ese paciente está presentando absceso hepático amebiano. Lamentablemente, para el tratamiento de amebiasis podemos tener toda una fila de medicamentos, pero no hay en el Perú. Vean, furoato de liloxanida no tenemos, paromamicina no hay, diodo hidroxiquinina no hay, tetraciclina, eritromicina son poco potentes, cloroquina no hay. Al final nos quedamos con metronidazol, que hay por vía oral en tabletas y también hay felizmente inyectable
para casos graves. Y la nitazoxanida que nos puede ayudar. Recuerden que el tinidazol también puede ser importante. Clorhidrato de metina y 2-hidroemetina no existen en el Perú. Entonces, hay que saber utilizar el metronidazol. El metronidazol es 750 miligramos por cada 8 horas por 7 a 10 días. Nitazoxanida, 500 miligramos cada 12 horas por 5 días. 3 a 5 días, dependiendo del cuadro de gravedad. Bien, y para terminar, vean todos los parásitos que tenemos, que podría ser importante, capaz para otra oportunidad, pero sin embargo vamos a hablar solamente ya de Ascaris lumbricoides, no las famosas lombrices, de alta prevalencia en zonas de selva alta, selva baja, la sierra, y de baja prevalencia en la zona de costa. Pero recordar que Strongyloides storcoralis es muy frecuente en zonas de selva. Casi todos ellos, a excepción de Oxyurus, se llaman geohelmintos. ¿Por qué? Porque el medio ambiente va a favorecer su presencia de ellos. Ambientes húmedos, calurosos, facilitan el ciclo biológico de estos parásitos. Los anquilostomidios, Necator americanos, no, y Ankylostoma duodenales son importantes, como dije antes, producen anemia y que ellos se transmiten generalmente a través de la piel, al igual que Strongyloides storcoralis por la introducción de las larvas filariformes que se encuentran en el medio ambiente, aunque Ankylostoma duodenale también puede darse por la ingestión de larvas rhabditoides o filariformes. Strongyloides stercoralis, su infección se incrementa porque acá hay autoinfección interna, autoinfección externa de las larvas filariformes. Muy bien, vamos a hablar, ya para terminar, solo Ascaris lumbricoides. No, es el nematodo más grande que parasita el intestino humano. Recuerden que el nematode, en el caso de las hembras, pueden ser bastante grandes. Se les encuentra, ellos están, los adultos de machos o hembras de estos parásitos se encuentran en el yeyuno y en el ilio. Son de color blanco o rosado nacarado. Las hembras adultas miden incluso más de 40 centímetros de largo, ¿no? En cambio que los machos llegan hasta 30 o 35. El incremento del tamaño de las hembras es por su función reproductora, porque las hembras van a producir cantidad de huevos, 200.000, 240.000 huevos emiten diariamente, porque estos huevos en el medio ambiente, muchos van a sucumbir al medio ambiente y otros tendrán viabilidad en el ciclo biológico para poder infectar a otras personas. El Ascaris lumbricoides puede salir por la boca, puede salir por el ano, o muchas veces se ha encontrado en intervenciones quirúrgicas. Es la infección helmíntica más frecuente. Afecta a 1.4 billones de personas en todo el mundo. Es una enfermedad entonces de distribución mundial, no afecta bastante a menores de edad de 2 a 10 años. Y recuerdo también que las anteriores parasitosis, sobre todo Giardia entamebistolética, son los menores de edad los más afectados, ¿no? El grupo de mayor riesgo. Después de los 15 años decrece. Compromete de igual manera a los dos sexos. En el ciclo biológico es interesante, porque el individuo parasitado con machos y hembras, y las hembras que están ovipositando, van a liberar huevos inmaduros o no fértiles con sus heces. Los que van a tener viabilidad son los huevos fértiles, que para ser infectantes, ojo, para ser infectantes, estos huevos tienen que madurar en el medio ambiente a condiciones de temperatura, humedad y sombra, y se hacen larvados. De tal manera que la forma infectante, recuerden,
la forma infectante de Ascaris lumbricoides en el humano es la ingestión de huevos necesariamente larvados. ¿Qué pasa si uno ingiere huevos no larvados? Estos huevos se van directo y salen nuevamente con las heces. Por lo tanto, una persona que no tiene vermes adultos en el intestino, se le puede encontrar huevos no larvados en las heces y que ellos no tienen esto, simplemente por ingestión de huevos no larvados, dando falsos positivos. Pero claro, esto es más frecuente en la selva, obviamente, donde la parasitosis allá es muy intensa. Pero recuerden, la larvación depende de la temperatura, sobre todo. Por ejemplo, en selva es hasta 2 semanas, 18 días promedio. En sierra va a aumentar el tiempo, puede ser 3 semanas, 4 semanas. Y en zonas de muy frígides, los huevos no van a larvarse, simplemente se detiene esa evolución. Eso es que hay que recordar, ¿no? Esto. En Trichuris trichiura, que es otro parásito que también se da en selva, igual, los huevos necesitan larvarse para ser infectantes. Lo importante en esto es que estos huevos larvados, las larvas llegados al intestino delgado, no continúan su maduración a adultos, de ningún modo. Estas larvas que se liberaron en el estómago o en el yeyuno ilio, atraviesan la pared intestinal y van por vía hemática al pulmón para desarrollar el famoso llamado la enfermedad pulmonar o ciclo de Loss, necesariamente. Desarrollados ya del ciclo de Loss, las larvas 4 van a ser tragadas nuevamente por el individuo y regresar de nuevo al estómago, ellas sí ya maduran a las formas adultas, machos o hembras. Eso es importante. En Ascaris lumbricoides, en Strongyloides stercoralis, en Uncinariasis, hay lo que se llama el ciclo de Loss, es el pasaje obligatorio de las larvas por el pulmón para desarrollar a formas adultas. La diferencia es que Ascaris lumbricoides va a dar ciclo de Loss, punto de partida, ingestión de huevos larvados. En cambio, el ciclo de Loss en Strongyloides y Uncinarias es por la introducción de larvas por la piel, larvas filariformes, que luego van a hacer por vía sanguínea hacer su ciclo de Loss. Recuerden eso muy bien. Entonces, las larvas de Ascaris lumbricoides que están haciendo ciclo de Loss en el pulmón, acá tenemos una biopsia de pulmón donde hay larvas, ¿no? Ellas caen en la circulación portal, pasan por el hígado, luego por el corazón y son impulsadas al pulmón. Y ahí es donde van a desarrollar la patogenia, ¿no? Dependerá del número de parásitos, el estado nutricional y resistencia del hospedero para la patogenia de Ascaris lumbricoides. Estas parasitosis son incrementadas en su gravedad por la desnutrición, deficiencias físicas o mentales y también los parásitos consumen micronutrientes como proteínas, glicoproteínas, lípidos, vitamina A, vitamina C, ¿no? Esto va a dar ciertos rasgos de desnutrición en la piel de los niños, ¿no? Que están parasitados. Estas manchas de la piel como pano se van a ver cara, tronco, brazos, ocurre en niños, ¿no? Causados por alto consumo de vitamina A y C, provocando despigmentaciones circunscritas. Retardo en el crecimiento de niños, ¿no? Perjudica pues la desnutrición que pueden haber en ellos por alta parasitación. Vean la cantidad de parásitos que pueden haber y también producen mala absorción intestinal. Y lo otro es que pueden producir obstrucción intestinal. En el caso de obstrucción intestinal, el cirujano debe sacar los parásitos. De nada sirve darle tratamiento antiparasitario como una vez ocurrió erróneamente.
Las larvas no pueden pasar por el hígado, por el pulmón, produciendo el ciclo de Loss, y sobre todo en el pulmón van a producir enfermedad respiratoria con cuadro neumónico, con edematización de los alvéolos, infiltrado por eosinófilos, fiebre, bronquitis, cuadros de neumonía o cuadros de asmatiformes y tos productiva con secreción no sanguinolenta de estos pacientes. Es importante entonces recordar que la forma larvaria, siendo ciclo de Loss, no van a producir estos cuadros, y en estos casos la eosinofilia es alta, el síndrome de Loeffler, ¿no?, que son por la presencia de estas larvas. Y pueden, en individuos incluso hipersensibles, pueden dar cuadros verdaderos de asma. Por eso en la selva se ve mucho asma en pacientes porque están desarrollando estas formas pulmonares. Y las larvas también pueden llevar al sistema nervioso central, meninges, cerebelo y riñones, pero no es tan frecuente. Los vermes adultos, no hay acción exfoliadora del epitelio intestinal, consumo de lípidos, carbohidratos, proteínas, vitamina y que van a contribuir a la subnutrición del paciente. No hay acción tóxica por reacción antígeno-anticuerpo, edema, urticaria, asma y convulsiones. Irritación de la pared intestinal, obstrucción intestinal y peritonitis, también apendicitis, pueden ser causa por la acción de los parásitos. Vean en el intestino cantidad de formas adultas de Ascaris. El cirujano tiene que extraerlas. En un caso, el cirujano cerró el abdomen sin extraer, tuvo que operar de nuevo, a indicación del infectólogo. Apendicitis aguda por obstrucción del parásito, pancreatitis aguda, obstrucción del canal colédoco, el verme se puede eliminar por la boca o la nariz. Diagnóstico por el cuadro clínico, radiografía de pulmones, por la posibilidad de que esté haciendo las formas de ciclo de Loss, radiografía del abdomen o ecografía donde podemos ver al parásito ahí, en vías biliares también. En ese es fácil de realizar por la eliminación abundante de sus huevos y puede obtenerse, como le dije, falsos positivos cuando ingerieron huevos no larvados. Y la observación del parásito eliminado obviamente nos da el diagnóstico. Anteriormente, para todos los helmintos, sobre todo para Ascaris, Trichuris y Enterobius, existía toda una serie de antiparasitarios que ahora ya no se usan. Tenían efectos colaterales bien importantes, pero no. Saber utilizar bien el albendazol, 2 tabletas cada 12 horas por 3 días, mebendazol igual, 2 tabletas cada 12 horas por 3 días, es suficiente para eliminar. Son poco tóxicos, el albendazol actúa también para las larvas y a veces para los huevos. Es importante entonces el uso simplemente del albendazol tratado adecuadamente. Pamato pirantel también puede utilizarse. Y recuerden entonces de que las condiciones sanitarias son muy importantes. Conocer algo del ciclo biológico también es importante porque permite desarrollar acciones de control para poder prevenir la infección por estos parásitos. Y recordar también que estos parásitos dan anemia y que hay que tratar al parásito y no simplemente darle hierro. Muchísimas gracias por su atención.